el concepto de onda, que ya lo habíamos revisado en la clase anterior, ¿cierto? Y que ya acabamos de retomar por si de pronto alguien no estuvo o a alguien no le quedó claro, pues ya mencionamos que es una onda, ¿no? Es alteración de los sistemas que están en estado de equilibrio. Ahora, para que se produzca una onda, necesitamos dos cosas muy importantes, ¿sí? Dos cosas que son las que nos van a permitir que se genere esa onda. En primer lugar, ¿sí? Como característica de las ondas, tenemos un foco emisor, así se llama, foco emisor. ¿Qué es lo que hace ese foco emisor? Resulta que es el origen, es lo que me provoca la onda, lo que me provoca esa alteración, lo que me provoca la perturbación, es lo que llamamos el foco emisor, ¿sí? El foco emisor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la energía que tiene ese foco emisor la vamos a transferir o la vamos a transmitir a un medio, ¿sí? La vamos a transmitir a un medio. Ese medio es donde la onda va a poder eh, moverse, ¿sí? Donde la onda va a poder trasladarse, ir de un lugar a otro. Entonces, lo primero que necesitan las ondas para poderse formar es ese foco emisor que es el origen, lo que me va a originar la alteración, lo que me va a originar esa perturbación. Bueno, en la imagen que tenemos en nuestra diapositiva, ¿quién me quiere contar cuál es el foco emisor? ¿La piedra? Ok, perfecto, María. La piedra. La piedra es ese foco emisor. Ella es la que me está generando la perturbación. Fíjense que la energía que lleva la piedra es la que se transmite al agua. Y en el momento en que se transmite esa energía, entonces se altera el agua que estaba en equilibrio, ¿cierto? Antes de que llegara la piedra, el agua estaba totalmente en equilibrio. Llega la piedra, genera la perturbación, hace una alteración allí e inmediatamente se genera una onda que se empieza a desplazar a través del agua. Bueno, entonces lo primero que necesitamos para que se forme una onda es esto, un foco emisor. Entonces, tomamos el apunte de esta diapositiva y ya miramos la segunda característica para que se forme una onda. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, perfecto. Aparte de tener entonces un objeto, ¿cierto? Que permita que se lleve a cabo esa alteración, necesitamos un medio de propagación. Esa es la segunda característica que debe tener una onda, un medio de propagación. Es decir, donde esa onda se pueda movilizar, donde se pueda desplazar, donde se pueda mover. Entonces, a medida que esa perturbación, esa onda que se ha generado, ¿cierto? Llega al medio, este empieza a atravesarlo y experimenta una variación que es temporal, ¿sí? Y además se puede reversar, es decir, es reversible, él puede volver a sus propiedades originales. Entonces nosotros vemos que cuando se lanza una piedra al agua, entonces se genera la onda, pero esta onda no es indefinida, no es para siempre, simplemente va a ser por un tiempo, ¿cierto? Una vez se ha hecho ese transporte de energía, ha pasado el transporte de energía en el agua, entonces inmediatamente se termina la onda, ¿sí? Y el agua vuelve a quedar en su estado normal. No quiere decir que ya una vez se genere la onda va a ser para siempre. No, porque por ejemplo en el caso del sonido, que ya habíamos determinado que también era una onda, ¿cierto? Cuando se está interpretando la guitarra, se está generando esas ondas que van viajando a través del aire, pero una vez se termina ese proceso, usted no sigue escuchando la guitarra indefinidamente, ¿cierto? Sino que ya termina esa perturbación, ya termina esa alteración, ya termina ese sonido que se generó y volvemos a tener eh, todo exactamente en las mismas condiciones en las que estaba en un inicio. Entonces es importante tener presente que la variación del medio va a ser temporal, ¿cierto? La variación del medio va a ser temporal, no va a ser indefinida. Bueno, ahora, cuando hablamos de medios,
hemos mencionado el agua, hemos mencionado el aire. ¿Qué otros medios podemos tener para que se propague una onda? ¿Qué otros medios podrá propagar una onda? Profe, una pregunta, ¿se podría decir onda cuando hay un eco? Que hay unos Sí, cositas así, ahí se puede sí. cerrar el sonido, entonces ahí rebotaría, digamos, como en las montañas o algo así. Ese sería el medio de propagación ahí, ¿no? Exacto, tenemos también objetos, los objetos físicos, ¿cierto? Donde, bueno, ese rebote es un fenómeno justamente de las ondas que más adelante lo vamos a ver, pero sí, por ejemplo, los metales, la madera, las diferentes sustancias materiales también son medios de propagación, ¿sí? También son medios de propagación. Ahora, en el universo sabemos que hay un espacio que es vacío, donde no hay nada, no hay aire, no hay agua, no hay ningún medio como tal que exista. ¿Será que las ondas pueden desplazarse en ese vacío? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que las ondas se pueden desplazar en ese vacío? No, profe, porque las ondas se mueven con el aire. O sí, con Bueno, sí, sería, bueno, no Laura, sería posible. que no es posible. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿O todos estamos de acuerdo con Laura? Profe, yo diría que sí, porque finalmente tiene un campo de acción. O Manuela dice que sí, que ella cree que sí es posible que las ondas puedan desplazarse en ese vacío. Bueno, a ver, preguntémosle a alguien más qué piensa. A ver qué nos dice Isabela. Isabela, ¿tú qué piensas? ¿Será que esas ondas sí se pueden mover o no se pueden mover en el espacio vacío? Profe, yo creo que no. Ok, Yo bueno, considero que no Isabel. hay porque no hay perturbación, ¿no? Porque está, se supone que está vacío. Pues, Ok, muy bien, Isabela. Esa es la opinión, esa es tu opinión, perfecto. Miguel, Miguel Osuna, cuéntanos, ¿tú qué piensas? Miguel, ¿me estás escuchando? Bueno, parece que Miguel no está por ahí. Sebastián Vaquero, ¿tú qué opinas? eh, que sí se puede mover, pero por algo externo. O sea, digamos como algo que no sea. Bueno, él dice que sí. Bueno, tenemos entonces entre las opiniones que hemos escuchado un empate. Entonces, dos personas nos dicen que no creen que sea posible que las ondas se puedan desplazar en el vacío y otras dos personas dicen que sí creen que es posible. Bueno, resulta que nosotros hemos hablado de ondas que es fácilmente que podamos percibir. Hemos hablado de la que se forma en el agua, hemos hablado del sonido, pero no hemos hablado de otro tipo de ondas. No hemos mencionado un ejemplo de ondas que son muy importantes y son las ondas de luz. La luz también es una onda, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de que se genera una alteración o una perturbación, si tenemos un espacio que está totalmente a oscuras, y ¿cierto? Y prendemos la luz, vamos a ver que se genera una alteración, ¿cierto? Se cambia totalmente ese espacio que está a oscuras. La luz también es una onda, tiene un comportamiento ondulatorio. Y resulta que la luz es uno de los tipos de ondas que sí se puede propagar en el vacío. ¿Por qué nos podemos dar cuenta? A nosotros en este momento
bueno, en la parte externa de nuestras viviendas y de pronto los que tienen cerca una ventana, eh, pueden percibir la luz solar. ¿De dónde viene esa luz solar? Del universo, del espacio, ¿verdad? Entonces, esa luz está atravesando el universo, todo ese espacio que es vacío y otros medios, ¿cierto? Como el aire también, para finalmente llegar a donde estamos nosotros, para que nosotros podamos percibir, ¿cierto? Esa luz a nuestro alrededor. Entonces, fíjense que sí hay ondas que pueden desplazarse en el espacio vacío. Lo que pasa es que pues justamente estamos en esa tarea de ir conociendo acerca de este tema, acerca de este tipo de ondas también, y sí tienen la capacidad de desplazarse en el espacio vacío. No todas las ondas lo pueden hacer, porque en ese espacio no hay, por ejemplo, sonido, ¿sí? En el universo, en la parte, digamos, externa a nuestro planeta, no hay sonido. Y el sonido también es una onda. Sin embargo, el sonido no se puede desplazar en el vacío. La luz sí lo puede hacer, a pesar de que ambas son ondas. Entonces, ya después, más adelante, cuando hablemos de esa clasificación de las ondas, vamos a ver cuáles sí y cuáles no. Bueno, pero en el caso de la luz, es una onda que sí se puede propagar sin necesidad de un medio, es decir, en el espacio vacío. Ok, ya tomamos el apunte del medio de propagación. ¿O no? Ok, No, vamos señora. entonces. Bueno, entonces vamos a tomar ese apunte y ya entonces vamos a hablar de cuáles son las partes que tiene una onda. Vamos a continuar entonces viendo las partes de la onda. En primer lugar, vamos a hacer el esquema de la onda, ¿cierto? Y luego ya vamos a ir explicando cada una de sus partes. O inclusive, ustedes con el mismo dibujo van a poder tratar de definir cada una de las partes de la onda. Entonces, nuestro subtítulo va a ser partes de la onda y vamos a hacer este esquema en nuestro cuadro. Bueno, ¿qué es importante que tengan presente, chicos? Pónganme atención aquí. Esta distancia que hay de aquí a acá, ¿cierto? Del inicio de la onda hasta aquí, debe ser igual a esta, igual a esta, igual a esta. Bueno, ¿por qué? Porque las ondas tienen un movimiento periódico. Entonces, eso se debe ver reflejado en el esquema de la onda. Entonces, los cuadritos que dejemos de aquí a aquí deben ser los mismos que de aquí a acá, que de aquí a aquí, ¿cierto? Entonces, que nos quede bien organizado. Y lo mismo sucede hacia arriba y hacia abajo. Si yo dejo, por ejemplo, 4 cuadritos hasta aquí, hacia abajo también deben estar los mismos 4 cuadritos. ¿Listo? Si dijo 3 y 3 igual. ¿Sí? Entonces, es importante que lo manejemos de esa manera porque las ondas tienen esa regularidad. Entonces, es un movimiento que es periódico y por lo tanto tiene siempre esta misma distancia y hacia arriba también. ¿Listo? ¿Eso es Profe, claro? tengo una pregunta. Dime, Karen. ¿Qué pasa cuando una onda ya no es regular? O sea, como muestran el... No, el movimiento de ella es regular, siempre es periódico, lo que puede es variar, ¿sí? Puede variar, por ejemplo, en que ese tamaño sea menor, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las características que tiene el movimiento ondulatorio. Esta distancia puede ser menor, esta distancia puede ser menor, dependiendo del periodo y de la frecuencia de las ondas. Pero lo que sí es constante es el hecho de que independientemente de siempre estas distancias hacia arriba y hacia abajo van a ser iguales, sean mayores o menores, y lo mismo en este sentido, ¿sí? Van a ser iguales las distancias. Bueno, entonces empezamos a hacer nuestro esquema de la onda. Y le colocamos las como aparecen aquí.
vamos a tratar de, con la imagen, tratar de revisar y definir cuáles son esos elementos que tiene una onda, los que por lo menos podemos ver allí, porque hay otros elementos que vamos a tratar, pero que no se pueden ver en esta imagen. Entonces, empecemos por tratar de definir qué sería la cresta de una onda. ¿A qué le llamamos cresta en una onda? El que quiera hablar, levanta la manito ahí en la lista de participantes, busca la manito, la levanta y yo le doy la palabra. Bueno, ¿qué sería la cresta? ¿Qué sería la cresta de una onda? A ver, Mariana, que levantó la mano primero, Mariana Barbosa. La punta como la cima de la onda. Bueno, dice Mariana la cima de la onda. Daniel Méndez, que también levantó la mano. ¿Cómo lo definirías tú? Como el punto máximo al que puede llegar la onda. Bueno, estamos de acuerdo, obviamente, con lo que dicen los dos, ¿cierto? Entonces vendría siendo como la parte más alta de la onda, ¿cierto? La parte más alta de la onda. No podríamos decir máximo bueno, sí, podríamos también decir como punto máximo, pero en términos generales pensaríamos que es la parte más alta de la onda. Ahorita ya en la diapositiva siguiente vamos a encontrar las definiciones, entonces solamente estamos haciendo la tarea de ver si a partir del dibujo nosotros mismos podemos determinarlas. Listo. ¿Qué sería el valle? ¿Qué sería el valle? Valentina Belmonte. Pues, profe, si estamos hablando que la cresta, por decirlo así, es el punto más alto de la onda, el valle sería el punto más bajo que puede llegar esa onda. No se puede saber si es el máximo de otras, pero si estamos hablando de esta onda como tal, ese sería su punto bajo máximo. Muy bien, Valentina. Entonces sería el punto más bajo de la onda. Tomás, ¿ibas a decir algo? Bueno, parece que no. Stephanie. Stephanie No, pero Sanabria ya era ha para lo levantado de la la manito. longitud de onda. Ah, Era ok. para lo de la longitud de onda. Ya vamos para allá, no te preocupes. Ok, entonces tenemos por ahora que de acuerdo a nuestro esquema podemos deducir que la cresta es el punto más alto de la onda y el valle es el punto más bajo. Si la cresta sería el punto máximo, el valle sería el punto mínimo, ¿cierto? Que es precisamente el contrario, ¿no? Lo opuesto a máximo sería mínimo. Listo, perfecto. Entonces ahora sí, Stephanie, longitud de onda. Sería como la distancia entre las ondas, por decirlo así, como entre las ondas. Bueno, bueno, dice Stephanie, la distancia entre las ondas. Bueno, ¿quién tiene otra idea con respecto o quién quiere definir también lo que sería longitud de onda? Pues yo creo que es como la distancia que hay entre dos crestas o dos valles. Bueno, eso lo buscamos, ¿no? Porque solamente en el dibujo no vemos eso. ¿Cierto? En el dibujo solamente vemos la distancia entre dos crestas, ¿cierto? Eso es lo que logramos ver en el dibujo. Fíjense que aquí tenemos una cresta, aquí tenemos otra cresta y esta distancia que hay entre una y otra es lo que podemos denominar longitud de onda. Sin embargo, la longitud de onda no solamente se puede dar entre las dos crestas. Como bien lo dijo el compañero, la longitud de onda también se puede determinar
como la medida entre dos valles, ¿cierto? Aquí también vamos a encontrar la longitud de onda. Y tenemos también otra parte donde podemos determinar la longitud de onda y es desde donde inicia acá mi movimiento ondulatorio hasta donde termina la primera onda, ¿cierto? Porque aquí ya se empieza a repetir el mismo movimiento que teníamos al inicio. Entonces, la onda es esta. Hasta aquí, ¿cierto? De aquí hasta acá tenemos una onda completa. Aquí ya se empieza a repetir el movimiento, entonces aquí ya tendríamos otra onda. Resulta que esta distancia, no, el gráfico, esta distancia que tenemos de aquí hasta aquí también se podría denominar longitud de onda. En todos los casos va a ser exactamente la misma distancia. El valor va a ser exactamente el mismo. Pero fíjense que la longitud de onda tiene tres puntos o tres formas a partir de las cuales las podemos medir. Puede ser la distancia de cresta a cresta, puede ser la distancia de valle a valle o del inicio al final de la onda, ¿sí? Del movimiento ondulatorio. Ok, teniendo en cuenta que hasta aquí es una onda, ¿cuántas ondas tiene ese dibujo? ¿4? ¿Cuántas son? Ok, muy bien, cuatro ondas. Tenemos cuatro ondas en este gráfico, fíjense. Aquí hay una, ¿cierto? Finalizaríamos acá, que empieza otra vez el movimiento ondulatorio. Aquí tendríamos dos ondas. Aquí empezaría la tercera onda y aquí tendríamos la cuarta onda, ¿cierto? Entonces, este gráfico que tenemos aquí tiene cuatro ondas. Listo, perfecto. Y vamos con el último concepto o el último elemento que tenemos en este gráfico, que es la amplitud. ¿Cómo podríamos definir la amplitud? La medida de la onda. Mm, Bueno, es que hay varias medidas que podemos determinar en la onda, entonces no podemos decir la medida como tal de la onda, porque si yo, por ejemplo, estableciera esta longitud de onda, entonces también sería la medida de la onda, ¿cierto? Pero aquí tenemos amplitud. Bueno, no es la fuerza, no es la fuerza que tiene la onda, porque aquí no podemos medir la fuerza de esa propagación en el gráfico. ¿Qué sería esto? Es amplitud. Profe, no es, digamos, qué tan fuerte es la onda. No tiene que ver con fuerza. Mariana, ¿te levantaste la mano? Yo creo que yo iba a decir algo parecido como el nivel de la onda, o sea, en el caso del sonido, qué tan duro suena o así. Esa amplitud debe estar asociada sí, al sonido, ¿no? A lo fuerte del sonido, pero no es una fuerza como tal. Caro, Lorena, ¿Como el volumen, profe, que tiene la onda? eh, no, no es volumen. Manuela, Profe, sería como la, ¿cómo te digo? Como la medida de la variación. la medida de la variación. Bueno, propiamente de la variación, no sería propiamente de la variación. A ver, Daniel, ¿tú qué piensas? Daniel Méndez, que levantaste la mano. Que es o sea, como lo que puedes subir, literalmente, por ejemplo, si uno tira una piedra al agua, lo que subiría la onda, el espacio que va pasando, ¿sí? Bueno, lo que puede subir la onda, eso se asemeja un poquito al concepto. No es propiamente lo que puede subir. Obviamente aquí lo vemos de esa manera porque esa amplitud la vemos determinada hacia la parte superior en el gráfico. Entonces, por eso podríamos pensar
que es lo que puede subir la onda, ¿cierto? Definir la amplitud es un poco más complejo, ¿cierto? Teniendo presente que no es tan fácil determinar desde la gráfica, y bueno, podríamos decir que sí y no, ¿no? Pero bueno, antes de definir amplitud, hablemos de la dirección de propagación de la onda. ¿Qué será eso? Y ya hablamos de la amplitud. Laura, ¿Hacia dónde se dirige la onda? Hacia dónde se dirige, hacia dónde va, hacia dónde gira. exacto. Muy bien, perfecto, Mariana y Laura. La dirección de propagación es hacia dónde se mueve la onda, ¿cierto? ¿En qué sentido se está moviendo la onda? Entonces ahí tenemos la dirección de propagación. ¿Qué viene a ser la amplitud? La amplitud es la distancia desde el punto de equilibrio, que es este centro, ¿sí? Lo que pasa es como no está marcado, no lo podemos determinar de esa manera. Es la distancia entre el punto de equilibrio y el punto más alto de la onda, ¿cierto? Entre el punto de equilibrio y la cresta. O también, como les dije que hacia arriba y hacia abajo era la misma distancia, la amplitud la podemos medir de las dos maneras. Entonces, también podemos decir que es la distancia desde el punto de equilibrio hasta el punto mínimo de la onda. Entonces, tanto hacia la parte superior como hacia la parte inferior podemos determinar lo que es la amplitud. Mariana, ¿qué vas a decir? Pareces con la mano levantada. No, profe, yo ya la bajé. Es que la había alzado, pero ya la bajé ahorita. Ah, ok. Bajémosla aquí. Listo. Entonces, fíjense que a eso nos referimos con la amplitud. La amplitud, este centro, que donde vemos aquí que pasa esta línea que llamamos dirección de propagación, es el punto de equilibrio de la onda, ¿sí? Justamente donde la onda se divide a la mitad. Entonces, en partes exactamente iguales. Entonces, la amplitud es la distancia desde ese punto de equilibrio hasta la cresta o desde el punto de equilibrio hasta el valle, ¿sí? De esa manera determinamos los elementos de la onda. Estos elementos que estamos mencionando en este momento se llaman elementos espaciales de la onda, ¿sí? Elementos espaciales. ¿Por qué? Porque están relacionados con la posición. Hay otros elementos que tienen que ver más con cálculos, que tienen que ver más con el movimiento como sí que hace la onda, la velocidad, el periodo, la frecuencia, que eso los vamos a ver en la próxima clase. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a tener las definiciones para que las podamos escribir. Entonces, como ya estos son los elementos espaciales que son o de posición, que les decía, y tenemos 4 elementos. Por un lado, la cresta, que como bien lo dijeron, es la parte más alta o la parte más elevada de la onda. El valle o los valles, porque se dieron cuenta que pues había varias ondas, entonces teníamos varios valles que corresponden a las partes más bajas de la onda, ¿cierto? El punto mínimo de la onda. La amplitud, como se los dije, que es la distancia máxima entre la partícula, o es decir, la cresta, y el punto de equilibrio, ¿sí? Esa es la amplitud, la máxima distancia que hay entre la partícula o entre la cresta de la onda y el punto de equilibrio. Y la longitud de onda, que es la distancia en la cual una onda comienza a repetir su valor. Por eso teníamos varias opciones, de cresta a cresta, de valle a valle, o cuando termina un movimiento ondulatorio. ¿Listo? Entonces, tomamos el apunte de nuestras definiciones de los elementos espaciales o de posición en una onda. Mientras van tomando ese apunte, me cuentan si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, o si todo quedó totalmente claro. Bueno, entonces mientras van tomando el apunte, hacemos un resumen rapidito de lo que vimos hoy. En primer lugar, hablamos de las características para que se pueda formar una onda, ¿cierto? Dijimos que esas características son un foco emisor y un medio de propagación. También establecimos que hay ondas
que se pueden propagar en el vacío. Son unas ondas especiales que no necesitan un medio de propagación. Luego, entonces hablamos de las partes de la onda o de los elementos que componen una onda y definimos los elementos espaciales de la onda, que son la cresta, el valle, la amplitud y la longitud de onda. ¿Listo? Chicos, entonces terminamos con esta parte por el día de hoy. Ya finalizó el tiempo de nuestra clase. Nos veremos nuevamente la próxima semana en nuestras clases de física y química. Muchas gracias por su participación y continuamos la próxima semana. Dios los bendiga. Excelente resto de día. Ya pueden tomar su descanso. Chao.